Lo que pasa en el mundo. En pocas palabras, con Omar García. Hoy vamos a hablar con Rafael Lechado. Rafael Lechado lo queríamos invitar desde hace rato porque está en unos proyectos interesantes. Él trabaja en Canal 8 en el área de las redes sociales, porque los medios de comunicación, yo les he dicho siempre, cuando tenemos esta extensión de los sitios web y de las redes sociales, se convierten en otro medio dentro del medio. Es como una especie de cadena. Ya incluso se está hablando de gente que tiene en canales como YouTube, otros canales y tienen cadenas de canales de YouTube. Hay un mexicano que recientemente yo les comenté que habló sobre el gallo más gallo, sobre las cosas aquí en Nicaragua, sobre los préstamos, que ha hecho unos muy buenos programas y lo comenzó así, comenzó en redes sociales y ahora lo contrató la HBO y tiene buenos programas para América Latina. Se los recomiendo, es Chumel, o no sé, algo así con Chumel. Ya lo conoces, Rafael. Sí. Entonces, vos, ¿cuál es tu formación, Rafael? Bueno, curiosa la pregunta, don Omar, porque realmente, y es algo que a veces cuando me toca hacer de pronto alguna preparación o capacitación a compañeros ahí, pues, pasantes y cosas así, yo realmente, de alguna manera, ya con mis 6 años de experiencia que ya llevo ahí en el canal. ¿Sí? En el canal 6 tenés ya estar, ya, ¿no? Sí, casualmente, si no me equivoco, hoy estoy marcando los 6 años. Sí, y casualmente hoy es día de San Rafael, así que es un momento especial. Chocho. A ver, yo siempre he tenido esto de la que es la escritura, la redacción. De alguna manera me gustó desde siempre. A manera amateur, a manera de que, como yo siempre desde joven, desde adolescente, siempre le he tenido un gran apego y aprecio y tratar de indagar el más allá de cosas de entretenimiento, que es lo que yo he estado más vinculado, por decir algo, la música. O sea, el vos cine. como te dijera yo, empezaste a inclinar cuando tuviste conciencia de la cultura general. Sí, por así decirlo. La cultura general, pero más inclinada hacia lo que es, quizá en un principio, la cultura pop. Y después más allá lo que es el arte cinematográfico y el arte de la música como tal. Todo lo que representa cada uno en su área, el cine o la música. Exacto, por ahí me involucré. Y yo como siempre he tratado de ver un poco más las cosas de lo que simplemente te enseñan de frente, en cualquier ámbito, siempre trato de ir un poco más allá. Entonces de pronto me daba por escribir. En su momento, hace años, se pusieron de moda lo que son los blogs, que por lo menos daban aquella sensación de que, publiqué algo. Te estabas comunicando tu opinión. Algo, sí, y que fuese... Los blogs llegaron a ser importantes al inicio del Internet, ¿verdad? Sí, prácticamente en los albores del Internet, antes de las redes sociales. El tener una publicación, entre comillas... Era como tener tu red social. Era como tener tu red social. Una fuente o un espacio que se te facilitaba en ciertos sitios web, se te facilitaba, me acuerdo en ese tiempo era blogger.com, muy arcaico ahora, pues en estos tiempos se mira muy antiguo, pero en ese tiempo, pues qué bonito una presentación de algo que yo escribí. Exacto. Entonces, esa sensación de sentir de que esto que yo publiqué, esto que yo hice, y que otras personas me leyeron, aunque fuesen 2 o 5 personas, no me importa, lo importante era poder, comunicar. Exacto. De ahí, pues, una cosa llevó a la otra, pero respondiendo a la pregunta, mi formación es de administración de empresas. Yo vine del mundo de finanzas, ejercí por poco más de 3 años lo que es la administración financiera, números, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, declaración de impuestos, eso era mi mundo, y por cosas de la vida, realmente, y qué bueno que de alguna manera, porque fue un asunto delicado, pero debido a eso, llegó la casualidad de estar involucrado en el medio de comunicación como tal. O sea, tu pasatiempo te está dando hora de comer. Sí. O sea, así sería, ¿no? Así sería, porque bueno, claro, ya en lo que es mi eje de trabajo ya tengo que ver otras cosas, de otro índole, pero por lo menos el estar ahí me da el espacio para abarcar a hacer lo mío, y eso es lo que me encanta. Ahora, estando en un área, a vos se te ocurre, por ejemplo, cuando ya está lo del blogger y esa cosa, el podcast, que es, para la gente que no está muy familiarizada con el tema, a pesar de que fíjense que los podcasts tienen como 25 años, si no me equivoco. En la primera etapa, en 2004 salió el primer podcast. Exacto. Tuvo un tiempo interesante, creo que fue un británico el que lo inventó, ¿verdad? Exactamente. El podcast. Él hizo el término. Combinó lo de pod del iPod, que nace de los iPods, de estos dispositivos de Apple. Sí. Que tal vez mucha gente joven ni los conoció. Creemos que la gente no lo tenga. Yo tengo uno, yo tengo un Classic. Yo tuve un Classic. Y que siguen siendo monstruos, como decimos. Fíjate que el mío es de 80 y
tengo como 7,000, 8,000 canciones y fotos, y ahí lo tengo guardado como reliquia, porque ahora puedes escuchar música ahí mismo, pero también puedes escuchar en tu aparato celular o tu tableta. Claro, es que en estos tiempos modernos, el que existe un dispositivo portátil que no tenga acceso a internet, ya el joven como que no le haya sentido, pero en ese tiempo era todo. Recordad que el iPod también llegó a tener acceso a internet, o sea, los tiene ahí, pues lo puedes comprar. Que fue evolucionando o fue haciéndose quizá obsoleto, entre comillas, cuando se mezcló ya con la tecnología celular, con el iPhone. La misma empresa. Entonces la misma empresa Correcto. evolucionó el iPhone y fue dejando atrás los Entonces, iPhone. para que no nos perdamos, el podcast vino del tema del iPod, ¿verdad? Sí. Entonces, este británico... CATS de transmisión. Y pod del aparatito. Uh-huh. Y al comienzo eso era, vos descargabas el podcast y lo escuchabas en este aparato. Exacto. En un reproductor MP3. Exactamente. Ajá. ¿Sigue siendo igual ahora? Viene siendo parecido, solo que, y de alguna manera, el segundo boom del podcasting, que fue en 2014 por un podcast que se llama Serial, o Serial, en cuanto a... De serie. Transmisión en serie, como por capítulo. Como capítulo, y por el género tan sonado y tan importante que sigue siendo, que es el True Crime. ¿Qué es el True Crime? Es el crimen verdadero, que es como un reportaje, y volvemos al punto, esto siempre se relaciona al mundo de los medios de comunicación, en este caso, de una reportera que hizo una investigación del asesinato de una muchacha joven y que el principal sospechoso era su exnovio. Sí. Entonces el caso fue muy sonado en Estados Unidos, pero ella lo presentó por capítulos, deconstruyendo, haciendo un argumento que no está inventando nada nuevo. Exacto. No es que algo que no existiese ya en la radio o en la televisión, sí. Pero la manera de presentarlo y la manera de consumirse, porque el podcast, que como bien dijo, ya tiene mucho tiempo, pero la gente se fue familiarizando con eso de que en mi dispositivo, en mi iPhone o en mi teléfono inteligente, y lo puedo escuchar en cualquier momento. Y lo que vos querrás. Es como a la carta. Es como a la carta. Exacto. Vos querés escuchar historias de crimen, tenés. Exacto. Fíjate que ahora me estaba dando cuenta que Dakota Jones, que es la famosa pues de las sombras de Grey, tiene un podcast que le vino de un caso dramático de una muchacha que vio que había sido abusada sexualmente. Uh-huh, sí. Entonces ella publicó su número de teléfono y dijo, todas las que quieran contarme su testimonio, aquí está mi teléfono privado. De todos esos testimonios, ella los tiene en su podcast. Sí. Y hay artistas también que están haciendo ese trabajo. Hay muchas personalidades que se están metiendo. Pero no quiero que nos perdamos, Rafael. Entonces en el 2014 se vuelve a retomar el podcast como algo importante. Exacto. Y surge ahora para platicar, para comentar algo, y es como llevar la radio a la carta, ¿no? Sí, exacto, como llevar la radio a la carta. Eso en términos más para que se familiarice la gente que jamás ha escuchado podcast. Ya en el término más purista se dice que hacer radio y hacer podcast no es lo mismo. No es lo mismo. Sin embargo, hay ahorita una fusión interesante en el mundo de la comunicación. Sí, claro, que los medios digitales están complementando el medio tradicional, y por eso yo digo que el podcast es a la radio lo que YouTube es a la televisión. Uh-huh. Uno puede sentir que es lo mismo, que obviamente hay una cámara de por medio, hay un mensaje, una comunicación, que es lo que uno hace. Sin embargo, el contenido como uno lo presenta en YouTube no es precisamente igual al contenido que uno presenta en televisión. Exacto. Eso viene siendo un poco la diferencia entre radio y el podcast. Además, que la radio, como estamos en este espacio ahorita, estamos hablando y sabemos que hay una audiencia escuchando, que Exacto. puede haber una o más personas escuchando un mismo dispositivo radial, y es más masivo. Sin embargo, el podcast está casi que diseñado exclusivamente para audífonos. Significa que esto que estoy hablando es como que lo estoy hablando al oído, susurrando al oído a la persona. Exacto. O sea, que esté, como decían antes los viejitos de la radio, en la sala de la casa de la persona. Uh-huh. Está invadiendo su intimidad. Sí, incluso más, porque ya la radio, sí, es cierto, tiene ese poder, porque eso es algo que incluso llegándonos más allá de la explicación, el audio como tal ha vuelto a tener un despertar en esta era digital, muy interesante. Y está haciendo a la persona ser creativa e imaginativa. Sí. Porque imagínate los relatos de crímenes, pues. Uh-huh. Las historias que cuenta Alec Baldwin, por ejemplo, ¿sí? Son cosas de poemas, son cosas interesantes, y hay muchos en Europa, en varios países del mundo que cuentan su historia. Hay podcasts de ficción que tienen un diseño sonoro increíble. Yo en lo particular, aquí comentando, estoy tratando de aprender un poco de eso. No es sencillo. De los efectos y esas cosas. Aquí imagino que la persona del control sabrá que lo que es sonido es tequioso, es difícil. Y tenés que ser puntual, preciso, porque no es el vulgareo de poner cualquier bulla a tu porque audio. Mira, poner un pito, como eso mucha radio. Exacto, eso es un botoncito, no, eso no. Sí. Es el construir realmente la ambientación o el diseño sonoro. Adecuado. Ahora,
está interesante la plática. A lo mejor un día platicamos un poquito más sobre varias cosas que tienen que ver con tecnología. Entonces, vos estando ahí y con tu afición a las series de televisión, a las películas, se te ocurrió, creo que con otros amigos, en el Canal 8, hacer un podcast que se llama Echados Viendo Tele. Echados Viendo Tele, sí, surge con este amigo que era colega de trabajo en ese momento, Juan Monte, que él fue el que me dijo, mira, vos nunca has escuchado podcast. Y yo, bueno, no, la verdad. Entonces él me dijo, mira, así, yo escucho algunos, más en inglés, porque hay que decir eso, el podcast en español de los últimos 2 años ha crecido. Sí, ha venido creciendo. Y yo te decía, fuera de cabina, que una mujer que es nicaragüense, que se llama Marta de Baile, y que ha incursionado en los medios de comunicación allá en México, es la líder en podcast en México. Y ya estamos hablando de México, que pues será el mercado latino más grande quizás de todos. O sea, es un mercado no sé si Argentina anda por ahí, pero fíjate que los podcasts en México se están escuchando bastante. Yo que lo comentaba fuera del aire, que trato de nutrirme del mundo del podcasting todos los días. Realmente todos los días leo algo del podcasting y todos los días escucho algo del podcasting porque sigo varios podcasts sobre podcasting. Estoy muy al tanto, sobre todo en Latinoamérica. Y Estados Unidos obviamente es el que tiene más escuchas de podcast. El 70% de toda la población de Estados Unidos conoce el término podcast y creo que 1 de cada 4 escucha al menos uno al mes. Sí. Y eso, hablándole en población de Estados Unidos, es grande. Cachipil de gente, como decimos. Y ahora lo novedoso para las personas que nos están escuchando, el Spotify, que es especialista en temas de música y que la gente puede escuchar música y hacer sus propias listas, está incursionando con un impresionante ritmo de crecimiento para el podcast, para alojar los podcasts. Recuerdo que en enero de este año Spotify anunció, bueno, vamos a invertir $500 millones en podcasting. Creo que van ejecutando como 350 porque compraron una empresa que es de las principales que genera podcast. Se llama Gimlet Media. Exacto. Que ellos, han hecho podcast muy interesantes. Compraron eso y también compraron una de las herramientas más fáciles, porque hay que decirlo a las personas que nos escuchan, no crean que esto uno necesita el gran micrófono aparataje, como el que tiene aquí una radio, o que necesita una computadora súper moderna para editarlo. Con el teléfono se puede grabar. Sí. Y con esta aplicación que se llama Anchor, o se escribe Anchor, como así es la vena, creo que se llama, ¿no? Como la vena.fm. Sí. Y esa aplicación desde el celular, Anchor, ahí mismo te permite editar y ahí mismo te permite subir. Y es gratuito. Es gratuito, o sea, hay maneras ahora de hacer. Estamos platicando con Rafael Echado de Echados Viendo Tele, que es un programa de crítica de series de televisión, de cine. Lástima que ahorita no nos va a dar tiempo de hablar con Rafael del tema de las películas y de series de televisión. Un día de esto te voy a invitar para que platiquemos más tendido sobre el tema, porque ahorita me interesa la comunicación, la extensión, como vos decís, del podcasting, que en español es como la radio en línea, una cosa así. Puede verse porque de esa no forma. Tiene una traducción realmente, No. Y suena un poquito feo, pues, porque a mí me gusta que la gente, si hay la palabra para español, hay que ponerla. Si no se puede, pero pues ¿sabes ni modo cómo que decirla. siento a veces yo con el podcast? Es como que en su momento la gente decía, no sabía pronunciar Netflix. Ajá, correcto. Y al final se acostumbró a decir Netflix. Entonces exacto, la Netflix. gente O se va a Google. acostumbrar a Google. O Google, al comienzo la gente no podía decir qué cosa era Google o Netflix. Entonces eventualmente van a decir podcast. O podcasting es el sistema, es como todo el sistema. lo que se hace. Sí. Pero podcast, como les digo, vino de este señor británico que agarró la palabra pop del iPod y el cast de transmisión de noticias o de comunicar alguna cosa. Sí. Entonces, vos tenés ¿cuántos episodios en Echados Viendo Tele? Bueno, el que publiqué esta semana, el 71, yo empecé en 2015. Es sobre Post, ¿verdad? Sobre la serie de televisión Post, ¿no? Post, sí, sobre una Correcto, serie. que es buena distinta, serie también. Sí. Y lo trato de hacer semanal, entre 15 y 25 minutos. Te quedaste solo, ¿no? Porque me lo hacías quedé solo, sí, para muy rápidamente la historia. Comencé en 2015 con este compañero de trabajo que me invitó a eso, lo hicimos. Después él tuvo que viajar a Bélgica con su familia. Bueno, él ya vive en Bélgica, entonces tuve que hacerlo con otro compañero de trabajo, pero él también se terminó yendo. Un momento yo tenía, creo que 100 y pico de episodios, y en un momento de desesperación lo borré todo, fue algo feo, Sí. pero al mismo tiempo son experiencias de vida. Sí. Y dije, no hombre, voy a volver a empezar, porque es algo que me gusta, algo que me apasiona, realmente me apasiona el podcasting, por eso es que estoy muy metido en esto. En Y lo hice Nicaragua solo. hay mucha gente en podcast. La otra vez hice un medio estudio y voy a publicar para un boletín argentino que se llama Podcasteros, se lo recomiendo. Cada 15 días ellos hacen un boletín del comportamiento latinoamericano en podcasting. Yo calculaba que hay alrededor de 20 podcasts distintos. ¿Cuándo mucho? En Nicaragua. En Nicaragua. Estamos pobres y no en eso. sé si todos están actualizados. Sí.
Okay. Sí, estamos muy abajo. Pero no muy diferente al resto de Centroamérica. Sí, exactamente. Si yo te decía que México, Argentina probablemente sean unos de los más consumidores de podcast. ¿Dónde hay pregunta? ¿Cómo hacemos para escuchar podcast? Ok, ya mencionó usted la palabra Spotify. Creo que todavía no mucha gente sí conoce Spotify. Lo entiendo porque es una aplicación. Pero es gratis, hombre. Hay premium, pues pagadita, pero gratis puedes escuchar y tenés acceso al podcast. A podcast y a una galería de música. Spotify, búscanos eso, Spotify. Comienza con ese, Spotify, algo así, Spotify. O bien, Google, todo el mundo conoce Google. Correcto. Usted pone podcast y de ahí le van a salir. Google, hasta hace poco, hace 3 semanas, implementó que en los motores de búsqueda, desde la aplicación de ellos que se llama Google Podcast, pero esto lo integró a los resultados del motor de búsqueda y esto permite que uno le pueda dar play desde el resultado. Ustedes han visto de pronto cuando dan una búsqueda, aparecen los videos de YouTube, correcto, así como en miniatura. Ahora aparecen en miniatura los podcasts también. Exacto, en Google Podcast. El Google Podcast. Eso es nuevo. Como es nuevo también Spotify, pero que invirtió, como dice Rafael, millones. El otro lugar es Apple. Apple, que es el centro de todo. Es el pionero. Que se dice que en la fecha hay 750,000 podcasts en general. Exacto. A nivel mundial. Exacto. O por lo menos los que alberga Apple. Pero y en Apple vos podés suscribirte en iTunes. En iTunes. Y de ahí entras a podcast. Sí. Sí, hay muchas vías. Hay muchas vías. Y cada vez se está facilitando más. Y eso es lo importante, porque están entrando grandes empresas como Google, como Spotify, la inversión. Por la importancia de llevar la radio al oído de la gente. Y lo que son medios de comunicación, no quiero cerrar sin hacer este análisis de que el New York Times, su podcast The Daily, que tiene poco más de un año que lo lanzó, ha sido un éxito rotundo. Y creo que fue hace unos 4 meses que leí que la fórmula de ellos, de su... A ver, para leer el New York Times uno tiene que pagar una mensualidad, su versión digital. Suscripción. Una suscripción, exactamente. Y lo tenían un modelo que lo tienen por varios años. Sin embargo, en el podcast, con unos 6 meses, habían recuperado más inversión que en la suscripción digital. Imagínate, ese es un dato muy importante. Yo me puse a leer últimamente, pues yo he seguido el trabajo de Rafael y de otros amigos ahí en el canal y cómo comenzaron. Y he estado pendiente. Yo recuerdo que antes yo en Apple tenía podcast, pero en televisión. Uh-huh. Era cuando, por ejemplo, canales de televisión como la CNN te decía, in case you miss it. Ajá. Es famoso, o sea, en caso de que te lo hayas perdido. Y yo me acuerdo que era suscriptor de eso, in case you miss it. Porque al final del día vos decías, voy a ver, hombre, de lo que me perdí. Claro. Y aparecía eso en el podcast y vos lo podías poner, tocarlo a cualquier hora, porque estaba en tu aparato. Era como un reprise o la grabación de lo que se transmitió. Correcto, entonces por eso Apple es una buena fuente. De hecho, entonces, ¿a vos te puede escuchar dónde? En Spotify, en Apple Podcast. Hay una aplicación que es la aplicación principal de los medios de las personas hispanoamericanas, que es eBooks. Se escribe I latina, B chica, 2 veces O, y X. iBooks o eBooks. Sí, se pronuncia las dos formas. Yo es español. De hecho, es española. España ha crecido increíblemente. Hace 3 semanas se hizo. Desde allí uno puede publicar. Vos creás allí, abrís una cuenta en eBooks. Y luego desde ahí publicas en todo. De hecho, también yo quería decirles que esto que estamos platicando, no sé si Rafael lo va a poner, porque en realidad Echados Viendo Tele quizás sería que usted esta grabación que quede y lo voy a publicar en mis redes para promocionar. Yo te lo voy a compartir. Y yo desde hace rato yo les dije, estoy en podcast y estoy en todas esas que vos mencionaste, en Spotify, estoy en Apple Podcast. Y también ya revisé en Google Podcast y ahí aparecen mis trabajos. No son muchos. O sea, yo tengo varios. Pero con que ustedes estén eso, o sea, cualquier persona, a ver, si ustedes van a empezar a hacer un podcast y les interesa, bueno, investiguen. De cualquier cosa. No es tan complicado. Que quieran hablar, siempre que respeten cosa, y hagan todas las cosas normales. Son unos 3, 4, 5 pasos muy sencillos. Y para seguir cerrando mi comentario editorial de cierre, es cierto que ser youtuber está muy de moda entre la juventud nicaragüense, pero, y aquí voy a ser el crítico, ser youtuber no es simplemente hacer la misma payasada, el mismo sketch quemado de toda la santa vida. De todos los demás. Hombre, si tienen un contenido, si ustedes son expertos, porque el podcast es un contenido de nicho. Exacto. Hay podcasts muy exitosos que son de alimentación para caballos. Imagínense, hay un podcast exitoso. Y si la gente que le interesa va a ir a oírte. Exacto. Si ustedes tienen un contenido muy propio, se saben de pesca, qué sé yo, en vez de hacer un canal de YouTube, que además son más recursos, pues está la cámara, la edición, es muchísimo más, un podcast, un contenido que puede ser muy interesante
y muy preciso. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre podcast y el YouTube? Nos dicen, bueno, el video y lo que acaba de decir Rafael en este momento. Así que nos pueden seguir a Echados Viendo Tele en todos estos lugares de podcast, y pueden también buscar a Omar García en pocas palabras, porque tenemos también algo que decir en audio directamente, que lo pueden oír las veces que ustedes quieran, donde quiera y cuando quiera, siempre Así que mismo. tenga conexión de internet. Muchas gracias a Rafael y éxito en Gracias. su trabajo. Lo que pasa en el mundo, en pocas palabras, con Omar García.